Bienvenidos al podcast de EFES Impact, ecosistema de innovación social en pymes y en startups con impacto. Este es un proyecto que está dentro del programa de cooperación Interreg entre España y Portugal, con el que se potencia pues, el ecosistema de apoyo al emprendimiento social, innovación e inclusivo. Hoy hablamos con Aleix Pons, director de Economía y Finanzas de la Fundación Cotec. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. A ver, primero el nombre es Aleix. Esto es complicado a veces para los extremeños con nuestros acentos. ¿Cómo es exactamente su...? Los gallegos lo dicen un poco mejor, Aleix. Aleix. Sería Aleix Pons. ¿De dónde es? Es un nombre catalán. Catalán. ¿Y ustedes de dónde? Yo soy de Terrassa, aunque hace bastantes años que vivo en Madrid. Bueno, Cotec. Vamos a centrarnos en la fundación. ¿Qué es exactamente Cotec? Explíquenos. Cotec es una fundación privada sin ánimo de lucro, también decimos sin ánimo de quiebra, centrada en un objetivo claro. Tiene una misión fundacional que es analizar y promover la innovación en España. Y para eso cuenta con un grupo de empresas, de miembros y también administraciones públicas que apoyan el proyecto y que son los que diseñan nuestras líneas de trabajo. Exactamente, ¿qué es lo que analizáis o estudiáis? Claro, la innovación, que es un concepto muy recurrente, nosotros lo tenemos definido, tenemos una definición propia. Para nosotros innovación es todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Cambio, conocimiento y valor. Se tienen que dar los tres elementos, porque cualquier combinación de dos de estos tres elementos no es innovación. Si hay conocimiento y hay valor, pero no hay cambio, hay una tradición, que es algo que nosotros respetamos, pero que nosotros no analizamos, por ejemplo. Y entonces tiene que haber cambio, conocimiento y valor. Y este cambio puede ser tecnológico o no tecnológico, basado en el conocimiento científico o no científico, y que genere valor económico o no económico, porque entendimos cuando hace unos 10 años en Cotec, que es una fundación que lleva 30 años de historia, pero hace unos 10 que establecimos esta definición, lo hicimos porque entendimos que la innovación es imprescindible de carácter tecnológico y en el ámbito privado, por supuesto, pero que también tiene que haber innovación más allá de ese perímetro. Tiene que haber innovación en la educación, en el sector público. Si queremos dar un salto como país en materia de innovación, no nos basta solo con la innovación tecnológica en la empresa. Es que a veces parece que hablamos de innovación y pensamos siempre en hay que comprar un ordenador nuevo, 5G, sin 5G no hay innovación y parece que todo está enganchado a eso, una nueva página web, un 3.0, un 4.0, 5.0, pero se puede hacer innovación entonces de otras maneras, cambiando las cosas, ¿no? de hacer las cosas, a veces el orden. Sí, mientras se den los tres elementos, que produzca un cambio, que esté basado en el conocimiento. En la mayor parte de veces lo estará en el conocimiento científico. Y es importante reivindicar la ciencia también en los tiempos que corren de bulos, de mentiras, de desinformación. La ciencia ha traído progreso y hay que reivindicarla. Y claro, la innovación se apalanca en la ciencia en muchos casos, pero también hay innovación que no. Y bueno, cambio, conocimiento y valor. Y este valor puede ser un valor económico o social, claro. Supongo que aquí hay una parte también que tendrán que trabajar en pedagogía, ¿no? Porque no sé cómo entienden los españoles, los extremeños entienden por innovación. Si les pasa como a mí, que piensas en innovación y piensas, pues habrá que cambiar el ordenador y habrá que, si no hay 5G, estamos fastidiados, no podemos innovar. Más allá de lo que entiendan, que no lo sabemos exactamente, sí sabemos cómo la valoran. Ajá. Nosotros tenemos una macroencuesta demoscópica de percepción social de la innovación, de la que hemos lanzado ya 6 oleadas a lo largo de los últimos años, en colaboración con la empresa demoscópica Sigma 2, y en la que ya nos han respondido en torno a 35.000 personas a las que hay que agradecer su paciencia y su confianza. Estas personas se someten a un cuestionario amplio y una de las preguntas que se les hace es
que valoren si para ellos la innovación es algo positivo o negativo. Y de manera abrumadora, los ciudadanos españoles y también los extremeños entienden la innovación como algo positivo. Solo hay en torno a un 2% de la población, que es cierto que son unos centenares de miles de ciudadanos, pero que el grueso de la población española entiende que es algo positivo y, de hecho, desde la pandemia entienden que es más positivo que antes. Y, de hecho, con la pandemia nos miramos al espejo como país y la sensación que tuvimos sobre nuestro potencial innovador fue a peor. Si antes de la pandemia pensábamos que estábamos en la media europea, esta era la respuesta general, la más amplia que daban los ciudadanos cuando se les preguntaba: ¿está España por encima, en la media o por debajo de la media europea en términos de innovación? La respuesta mayoritaria, con 30 puntos de diferencia, era que estábamos en la media. Después, en el año del confinamiento estricto, estar por debajo de la media hizo un pequeño sorpaso y se puso como primera respuesta. Y después ya se ha vuelto a dar la vuelta, sigue estando por encima, estamos en la media europea y no por debajo de la media, pero si comparamos la posición de ahora con la de hace unos 10 años, se ha cerrado esa brecha. Ahora hay casi un empate de ciudadanos que piensan que estamos en la media europea en innovación respecto de los que piensan que estamos por debajo. La pandemia, que nos hizo ser mucho más conscientes del valor de la innovación, del valor de la ciencia, de lo importante que es tener vacunas, también vimos que a lo mejor no estábamos preparados de manera suficiente para afrontar los retos del futuro. Y eso se nota en esa encuesta. O sea, fue un punto también de inflexión también para la Fundación, o sea, en la pandemia, ¿no? O sea, cómo actuamos durante la pandemia y cómo hemos ido... Ahí la información también se convirtió en algo fundamental y nos dábamos cuenta a veces que nos faltaba, ¿no? O nos faltaba a veces referente o dónde buscar la respuesta correcta. Sí, y los colegios se tuvieron que adaptar y Cotec estuvo analizando cómo se adaptaba la escuela en los distintos territorios a esa realidad impuesta. Y efectivamente, yo creo que también como país o como Unión Europea en general nos dimos cuenta de que el proceso de globalización de la economía, que había sido muy positivo en términos generales, que había sacado a millones de personas de la pobreza en el mundo, al mismo tiempo también había producido una deslocalización de capacidades de producción en una serie de productos de necesidad básica, por ejemplo las mascarillas, y creo que ha habido un cierto replanteamiento. Entender que es estratégico estar en la liga de los semiconductores, pero es que a lo mejor también es estratégico para los países tener industria propia de a lo mejor no tan alta tecnología, pero cerca de casa. ¿Puede ser la innovación un motor del desarrollo rural o de la economía circular? ¿Lo puede ser? Fíjate, la economía circular sintetiza muchas cosas positivas. Es evidentemente una nueva forma de producir y de consumir, de repensar nuestros procesos de producción desde el principio, pero además tiene algo que a mí me gusta mucho, que es que aúna la eficiencia económica con el respeto por el planeta, con la acción climática o la lucha y mitigación contra el cambio climático, que muchas veces son objetivos que se contraponen. Incluso en el debate político o se dice, se ha ido demasiado lejos en la lucha contra el cambio climático y esto supone una merma económica para empresas. Quizás en algunos ámbitos puede ser así. En general, seguramente no tenemos otra alternativa que adaptarnos y luchar contra el cambio climático, pero la economía circular, si hay un ejemplo que aúne eficiencia económica y lucha contra el cambio climático, es la economía circular. Parece que a veces que está todo enfrentado, que no hay manera de que eso encaje, pero puede encajar, ¿no? En este caso encaja. Y la gente piensa a veces que la innovación genera desigualdad social. ¿Es así? Nosotros también lo pensamos. Nosotros creemos que de manera ineludible, cuando se introduce una innovación,
como la difusión de los resultados de esta innovación no es inmediata en todo el territorio, en todas las empresas, en todos los grupos de personas, inmediatamente, a corto plazo, hay una desigualdad. También es verdad que la propia innovación, se puede utilizar la innovación para combatir desigualdades. Es decir, que la innovación bien utilizada, diseñando políticas públicas innovadoras, por ejemplo, nos puede ayudar a combatir desigualdades sociales. Por lo tanto, depende de cómo se use. La innovación abre y cierra brechas sociales. ¿Sociales? ¿Y desigualdad territorial también? Claro. En la economía del conocimiento, lo que se ha venido a llamar la economía de los intangibles, es fácil que los primeros de la clase sean los que tengan más capacidad para invertir en estos activos característicos de la economía del conocimiento, que es la I+D, el software, las patentes, las bases de datos, la formación de los trabajadores, y que de forma diferencial se vayan alejando de la media y se vayan quedando descolgados los territorios que tienen menos capacidades para realizar estas inversiones. Ocurre lo mismo en el caso de las empresas. En España, por ejemplo, tenemos unos niveles de inversión en I+D, uno de estos intangibles clave del sector privado, que son como un 30% superiores a los que había en el máximo anterior a la crisis financiera. Pero invierten en I+D menos empresas que antes, un 17% menos. De modo que los flujos de inversión están concentrados en menos empresas. Y también vemos a nivel territorial, como decías, los territorios líderes son ahora más líderes que antes. Hablaba de inversión, estamos de territorios, empresas, inversión, y es que han salido los datos de lo que invierten las empresas de I+D en el 2023. ¿Cómo son? ¿Que lo han estudiado, lo han analizado? ¿Qué nos sale ahí en esa cuenta? Efectivamente, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado la estadística de actividades de I+D del año 2023 y 2 días después Eurostat, la agencia estadística europea, ha contado los datos de inversión de todos los 27 Estados miembros de Europa. Y tenemos, bueno, como siempre, depende de cómo queramos ver el vaso, si medio lleno o medio vacío. Para los que lo quieran ver medio vacío, España mantiene una diferencia importante. España invierte en I+D como el 66% respecto del 100% que sería la media europea. Y estamos lejos de la distancia mínima que tuvimos en 2008. Pero hay una parte positiva, que es que veníamos de más atrás. En los últimos 4 años se ha reanudado la convergencia de España en I+D con Europa. Y en el último año los flujos de inversión crecen un 16% en España contra un 6% en Europa. De modo que es un crecimiento como 2,5 veces superior al de Europa. Y aquí han tenido mucho que ver los fondos europeos. Los fondos europeos, que en un 40% se están destinando a políticas de I+D+I y a digitalización, creemos que están detrás de este impulso. Y claro, el reto será qué pasa cuando a partir del verano de 2026 España, claro, tanto el sector público como el sector privado dejen de contar con este impulso de fondos europeos. ¿Vamos a sustituirlos por fondos nacionales, otros fondos privados, otros fondos públicos? ¿O estará la Unión Europea, ahora que Mario Draghi ha escrito un informe de referencia que pone el dedo en la llaga, que señala que la diferencia que tenemos tan grande de productividad con Estados Unidos tiene que ver con un déficit de inversión en innovación que él cifra en 800.000 millones de euros? ¿De dónde saldrá ese dinero? De momento tenemos un horizonte hasta 2026 en el que España seguirá acercándose a la media europea, aunque no conseguirá claro, llegar. Es que es muy relativo, o sea, sí, estamos mejor porque estábamos muy mal y ahora estamos, bueno, solo mal. Estamos mejor, estamos algo más cerca de Europa, pero al mismo tiempo Europa está estancada porque el crecimiento de la inversión es similar al del Producto Interior Bruto, de modo que la inversión en innovación en Europa no gana peso
en la estructura productiva europea y se mantienen las distancias con economías líderes como Corea del Sur u otras economías asiáticas. Claro, es que nosotros miramos esa media con la media europea, no pensamos en Europa ahora compitiendo, pues eso, con Asia o con Estados Unidos. Es lo que nos falla un poco a veces en esas, esas mediciones, ¿no? El mundo es muy complicado cada vez más y hay que mirar más allá. Sí, no, ya sabemos que con la pandemia de repente un pequeño estornudo hace que todo cambie de repente. Entonces, ¿están invirtiendo en I+D más empresas o menos? ¿O más dinero, menos empresas? ¿Cómo funciona? Más dinero, menos empresas. De hecho, incluso este último año, en el que se incrementa la inversión en I+D en España, 6% de crecimiento, son con 600 empresas menos que el año anterior. Entonces, los que invierten más, pero hay menos invirtiendo. Y esto, de nuevo, pone de manifiesto estas brechas entre empresas y que las que nosotros tenemos acreditado, de algún modo hemos estudiado, como detrás del crecimiento empresarial suele estar la innovación. Hemos visto como las empresas de alto crecimiento, muchas de ellas se han basado en estrategias en las que la innovación ha tenido un peso importante. Innovación de todo tipo, de proceso, de producto, de marca. Combinaciones de estas innovaciones explican el crecimiento de las empresas. Y claro, si hay empresas que se pueden quedar descolgadas y competir en desigualdad de condiciones con otras que sí están pudiendo hacer estas inversiones, si ellas no lo hacen, claro. Bueno, pues no sé si es que está cambiando todo mucho el sistema productivo en nuestro país, no sé cómo lo interpretan ustedes, ¿está cambiando todo o está cambiando mucho? Bueno, seguramente no está cambiando suficiente, pero nosotros... Eso estamos en lo mismo de antes, ¿no? Claro, medio lleno, medio vacío. Claro. Sí, pero no lo suficiente, ¿no? Sí. A ver, hay algunos elementos que nos pueden hacer ser parcialmente optimistas sobre lo que ha venido ocurriendo desde la pandemia en este país, porque como digo, ha vuelto la convergencia con Europa en términos de I+D y ha vuelto también la convergencia con Europa en términos de empleo tecnológico. El crecimiento del empleo tecnológico en la última década, unos 600.000 afiliados tecnológicos más en España, el grueso, España los incorpora tras la pandemia. Es decir, en los últimos años más recientes es cuando crecen aquellas personas que trabajan en las ramas más intensivas en tecnología, ya sea en la industria o en los servicios. Y cuando veníamos de una tendencia de desacople con Europa. Europa estaba incrementando estos afiliados tecnológicos y en España no. Recientemente se incorporan afiliados tecnológicos y de nuevo con un perfil de desigualdad, porque no lo hacen por igual en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas. Esos afiliados son además en su mayoría hombres. Hay una desproporción que no es comparable con la situación del conjunto del empleo. En el conjunto del empleo en España hay paridad. Hay tantos hombres como mujeres, como en la sociedad. Que es una noticia porque hace 20 años, 30 años no era así, pero ahora es así. Pero en el caso del empleo tecnológico no, ni todos los territorios han crecido en empleo tecnológico por igual. ¿Y eso cómo lo valoran? No sé por qué más hombres y por qué más en unas zonas o en otras. Entiendo que en esas zonas quizás Extremadura no estamos siendo pioneros ahí, no estamos siendo un motor. El empleo tecnológico ha crecido en Extremadura, pero ha crecido menos que en la media de España. De hecho, es una de las comunidades autónomas que tiene un porcentaje de afiliados en las ramas más tecnológicas de la economía más bajo. También se ha incrementado, pero de nuevo pasa esto, que se incrementa más en las comunidades líderes. Y no solo en las comunidades, sino que incluso si hacemos un foco territorial más fino, vemos que hay determinadas localidades
donde se concentra este incremento de los afiliados tecnológicos. De hecho, en este momento, sabes que en España hay unos 8.000 municipios. ¿Sí? Pues en la mitad de estos municipios, en 4.000 municipios de España, no hay ni tan siquiera un afiliado tecnológico. Con lo cual, el grueso están concentrados en estos 4.000, y dentro de estos 4.000, en 10 municipios hay el 40% de los afiliados tecnológicos. ¿Eso qué sería nuestro Silicon Valley? Un poco más repartido, porque son las 10 grandes capitales del país, pero efectivamente se vuelve a poner de manifiesto esta concentración de recursos, de oportunidades en determinados territorios. Sí. Veo que le apasiona todo esto, que lo cuenta con mucha pasión. No sé también cómo llegas a trabajar en esta fundación, cómo es, no sé, tu pasión por lo tecnológico, por estudiar esto, por interpretar los datos, ¿de dónde viene? Yo soy economista, estudié economía en la Universitat Pompeu Fabra, luego en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, y bueno, he tenido siempre como mucha curiosidad por entender la economía, lo que estaba pasando. Entiendo que la economía es una ciencia social. Uh-huh. y hay que poner también en valor las ciencias sociales, que a veces se las tiene como de segunda categoría y no lo son. Y de hecho, además, las ciencias sociales a mí me gusta mucho como la economía ha sido capaz, por ejemplo, de interaccionar con otras ciencias sociales como la psicología. Y de aquí vienen una serie de experimentos de lo que se ha venido a llamar economía del comportamiento. Y volviendo un poco al principio de la conversación, donde me comentabas cómo valoran los ciudadanos la innovación, pues nosotros en esta macroencuesta demoscópica hacemos un juego para intentar capturar las preferencias de gasto público de los ciudadanos entre distintas políticas. Es evidente que si preguntamos por una política en singular, cualquiera que sea, nos va a salir que hay que incrementar el gasto público en esa política. Si preguntamos por sanidad, por educación, por pensiones. Pero nos interesaba jerarquizar esas prioridades. Hicimos un experimento con nuestro laboratorio de economía del comportamiento consistente en pedir a los ciudadanos que subieran una política de gasto, que subieran 2 políticas de gasto, que bajaran una y que bajaran 2, y combinamos todos estos resultados y nos da una idea de cuáles son las prioridades de gasto público de los ciudadanos. Y aquí, en Extremadura, hay una noticia que creo que es importante, que los ciudadanos extremeños valoran por igual la necesidad de invertir en pensiones que en I+D+I. De hecho, es la 5ª comunidad autónoma donde hay una mayor demanda social de invertir en ciencia e innovación, quizás desde el convencimiento que las cifras actuales no son suficientes. Y quizás también sobre las pensiones, también porque aquí hay pensiones más bajas, ¿no? Y quizás la gente tiene una preocupación, ¿no? También por ello, ¿no? Sí, las preferencias, el orden es sanidad, educación y pensiones en toda España. Los 3 pilares del estado del bienestar son las políticas favoritas de gasto público de los ciudadanos. La 4ª es la I+D+I, es la ciencia, es la innovación, pero en el caso del conjunto de España, las pensiones están algo más por delante de la I+D+I que en el caso de Extremadura, que están más empatadas. Es curioso. ¿Qué más, o sea, ahí en ese laboratorio, qué más hacéis? Bueno, ¿Os gusta experimentar con la gente, con esas encuestas, a ver qué pasa aquí? Sí, para entender pues comportamientos sociales ante retos futuros, ¿no? Y de hecho, seguramente la experimentación debería ser algo que se pusiera más en valor. A veces, de hecho, esto es un experimento, está como denostado socialmente o incluso en el debate político. Y experimentar, probar, que es algo que muchas veces han hecho ya. Hay una tradición industrial de pilotaje, de probado, de prueba y error, en el escalado de la producción, que puede, y de hecho se está empezando a hacer en muchas políticas públicas, antes de hacer un gran anuncio de algo que puede tener un impacto presupuestario en unos presupuestos que están limitados y que están muy constreñidos por muchas necesidades que hay.
intentar hacer pruebas piloto de ver los efectos que esto pueda tener es algo que puede ser muy útil, ¿no? Pues la verdad es que es un trabajo que hacéis muy, muy interesante. No sé si también con esos datos habláis de o pensáis en el cambio del modelo productivo de nuestro país. No sé si también lo tenéis bueno, estudiado, valorado. Sí, lo que decíamos, hay una convergencia, una vuelta a la convergencia con Europa en I+D. Hay una vuelta a la convergencia con Europa en empleo tecnológico, aunque en ambos casos tenemos una brecha todavía importante. Y vemos como España está empezando a mejorar en algo que también medimos y que tiene interés, que es la complejidad económica. Desarrolle. Sí, hay dos figuras relevantes que son Ricardo Hausmann y César Hidalgo. César Hidalgo es nuestro partner en el proyecto de medición de la complejidad económica de España, que lo que hacen es medir cuánto conocimiento hay en un territorio a partir del conocimiento que está imbuido en la cesta de exportaciones de ese territorio. Es decir, si un territorio exporta una cesta amplia de productos al exterior y además estos productos que exporta al exterior es uno de los pocos jugadores que los exportan, diversidad y poca ubicuidad, tienes mayor valor en complejidad económica que un territorio que exporte pocos productos y que sean productos que exporten muchos países. Porque se entiende que en ese caso, cuando un producto se exporta desde muchas latitudes a la vez, se entiende que el conocimiento para producir y exportar ese producto es un conocimiento que está muy distribuido y que no es singular. Entonces, bueno, nosotros medimos con César Hidalgo la complejidad económica de España, de las comunidades autónomas, incluso de las provincias, y allí hemos visto como en la última medición se puede ver cómo Extremadura ha subido posiciones en el índice de complejidad económica. Es decir, hay una serie de productos que estaría exportando en mayor medida que antes, que están haciendo subir el índice. Productos más singulares, o sea, algo que nos diferencie de los demás. Productos, sí. En este caso, la verdad que estoy hablando de memoria y me vas a pillar, pero yo creo que tenían que ver con un incremento de exportación en medicamentos envasados, poliacetales, en productos de maquinaria de carpintería, que son productos que incorporan de los más complejos que exporta la región y que al incrementarse esos volúmenes de exportación al exterior están haciendo subir la comunidad en el ranking. Que para ir terminando, los empresarios extremeños, jóvenes, no tan jóvenes, que quieran meterse bueno, con algún proyecto, ¿qué consejos le podemos dar? ¿Qué consejos le da Aleix? ¿Qué hacemos? ¿Hay que hacer algo muy innovador? ¿Hay que hacer algo muy diferente? ¿Hay que invertir mucho en innovación? Yo creo que hay que tener primero una buena idea. Hay que tener una buena idea, estructurarla bien, buscar un buen equipo y luego estar muy atento a las oportunidades que pueda haber. Creo que estamos en un momento en el que, gracias a estos fondos europeos de los que hablábamos al principio y que creo que están haciendo subir las cifras de España mejor que otros países como Italia, que los reciben en una cuantía similar, pero que les luce menos, hay que aprovechar este momento en el que hay financiación para dedicarla a proyectos innovadores que nos permitan dar este salto. Y claro, yo creo que también habría que hacer una llamada a las administraciones públicas y también asociaciones empresariales que con la mejor de las voluntades ponen encima de la mesa muchas iniciativas de apoyo al emprendimiento que se coordinen para que el emprendedor sepa en cada fase del desarrollo de su empresa cuál es la mejor alternativa, la mejor ventanilla a la cual acudir. Porque en algunos momentos puede haber proliferación de iniciativas y una cierta descoordinación. Entonces hace falta una buena planificación y ese conocimiento bien dirigido, ¿no? Sí,
como digo, hay dinero, hay voluntad de grandes corporaciones que están apostando por el emprendimiento, de administraciones públicas que han entendido que este es un reto que no hay que olvidar que es tan importante o más, bueno, que deberían ser prioritarios los dos, como el del crecimiento empresarial. No solo necesitamos nuevas empresas, sino que las empresas que ya tenemos necesitamos que den un salto de tamaño. Y creo que hay fondos en este momento que bien canalizados pueden ayudar a eso. Nosotros estudiamos las empresas de alto crecimiento en España, las que se vienen a llamar, hay una tradición de llamar a las empresas como animales. ¿Y cómo es eso? A ver. Pues hay quien habla de unicornios, hay quien habla de elefantes. Nosotros estudiamos las gacelas. Las gacelas son animales que corren, que crecen mucho y que crecen rápido. Y las empresas gacelas son empresas que parten de un mínimo de 10 trabajadores, pero que consiguen en 3 periodos, en 3 años, duplicar su tamaño como mínimo. Es decir, son empresas que pasan de pequeñas a medianas en muy poco tiempo, que dan un salto de tamaño muy importante. Y las estudiamos, y en este caso hay buenas noticias de Extremadura, porque Extremadura es una de las comunidades que tiene un porcentaje de empresas de alto crecimiento superior a la media española. La media española estaría en torno al 5%, Extremadura estaría ligeramente por encima. Hay un porcentaje de empresas de alto crecimiento mayor en los últimos datos que tenemos, y eso, de nuevo yendo a la innovación, bueno, entendemos que detrás del crecimiento empresarial hay innovación, y que ese crecimiento empresarial y esa innovación se pueden dar de forma transversal en todos los sectores. Evidentemente que hay innovación, debe haberla en los sectores punteros, en la biotecnología, pero que en sectores tradicionales, la hostelería, el turismo, la construcción, tengan crecimientos de tamaño basados en la innovación es algo positivo. No hay que fiar toda la innovación y todo el crecimiento empresarial a determinados sectores, sino que la voluntad es que sea transversal, y de hecho encontramos empresas de alto crecimiento. En el caso de Extremadura creo que hay 87 en sectores muy distintos de la actividad económica. Es verdad que, por ejemplo, el País Vasco tiene menos empresas de alto crecimiento, seguramente porque ya tiene un tejido de empresas más grandes, y las que tiene son empresas de alto crecimiento en sectores intensivos en tecnología. Y Extremadura, por ejemplo, tiene más empresas de alto crecimiento porque tiene un tejido empresarial de tamaño medio más pequeño, pero el reto de tenerlas también en sectores más intensivos en tecnología. Ahora está puntuando bien en cantidad, y habría que mejorar en diversidad de sectores. Ese crecimiento que seguramente algún empresario nos dirá, dice, sí, claro, ahí sentado se dice muy bien, pero ahora claro, ponte a echar números, hay que crecer, y hay miedo, ¿eh? Claro. Toda la razón, toda la razón. Es decir, detrás de los empresarios hay pues una voluntad de tener un proyecto que, aparte de tener una rentabilidad económica, debe tener un impacto en la sociedad, y en muchos casos es así. Sí, hay veces dice empresarios, pero también son personas valientes. Hay veces que dice, si yo me quedo como estoy, me podría vivir muy bien, y deciden arriesgar un poquito más. Cierta valentía. Oye, Alex, muchas gracias por esta conversación tan agradable que hemos tenido. Un placer. Pues la Fundación COTES trabaja para impulsar la innovación como un motor de desarrollo económico y social, promoviendo un ecosistema donde la tecnología y el conocimiento son esenciales para el progreso. Por su parte, FEGIMPA fomenta el emprendimiento social inclusivo y sostenible en la eurorregión, combinando innovación y solidaridad para transformar comunidades. Este espacio celebra esa conexión, inspirando acción y cambio. Hasta la próxima.